Yo sé con ustedes. Vamos a buscar en el libro de los Hechos 6:6. En el nombre de Cristo Jesús dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. El 7 dice: y crecían en la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Sentándose. Pueden sentarse, dando gloria a Dios. Y esta predicación lleva por título Dando y Recibiendo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando los discípulos fueron elegidos, los primeros 7 discípulos, que lo dice más arriba en el mismo capítulo, y fueron elegidos para que sean los diáconos de la iglesia, para que fueran personas que fueran ungidas de parte de Dios, que fueran a dirigir la palabra de Dios, que fueran dirigiendo todo lo que era la palabra de Dios. Dice que eligieron a 7 diáconos. Amén. Y esos 7 diáconos que eligieron, dice que crecían en gran manera en la palabra de Dios. Dice el 7, y crecían en la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. La obediencia en la fe es importante para el crecimiento. Es importante la oración para el crecimiento. Es importante el ayuno para el crecimiento. Es necesario que la persona tenga completa obediencia a Dios para el crecimiento en la palabra. En el libro de los Hechos, desde que comienza hasta los últimos capítulos, usted puede ver un gran crecimiento en número. Hay partes que dicen que eran 4.000 y después eran 5.000 y después eran 6.000 porque eran todo el tiempo en crecimiento. La palabra de Dios en el libro de los Hechos dice que se daban entre ellos lo que necesitaban y todos se veían por igual, porque nadie tenía más que otro, sino que todos se veían conforme a su necesidad, se la cubrían entre ellos mismos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros día a día podemos avanzar en la fe, en estudio de la palabra, podemos orar, podemos buscar de la palabra de Dios, podemos ayudarnos mutuamente, Dios añade día a día bendiciones, Dios añade vida eterna. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Mira lo que me dice también el libro de Timoteo 4:14. En el libro de Timoteo 4:14 me habla mucho más de la palabra, de lo que como se va conformando una iglesia, cómo se va formando una iglesia. Dice en el libro de Timoteo 4:16, no descuidéis el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora bien, ¿qué es el presbiterio? El presbiterio proviene de la palabra griega que dice provisterión, que significa orden de los ancianos. ¿Qué quiere decir eso? Un orden en la iglesia, donde habían gente dedicada a las cosas de Dios, que es un orden de ancianos en la iglesia, o el presbiterio. El presbiterio es un grupo de ancianos, el que compone el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia viene del presbiterio. ¿Cómo es el presbiterio? Está compuesto por los cinco ministerios que está compuesta la palabra de Dios. Amén. Amén. En los 5 ministerios es el apóstol. El apóstol es como el fundador, es el fundador de la iglesia. Los que van a un lugar, van con el grupo de evangelismo, van con el grupo de personas, llegan al lugar, pueden aportar dinero porque tienen finanzas, son los que tienen finanzas, pueden llegar a un lugar y fundamentar una iglesia. Amén. Amén. Ahora, el profeta es aquel que nada delante de Dios le es oculto. Que le dice a un hermano, tú tienes esto y esto y esto, tú tienes esto y esto y esto, Dios te va a bendecir así, Dios te va a bendecir así. Dios te dice la palabra que si no te apartas de eso te va a pasar esto y esto. El profeta, delante de Dios, nada se le es oculto. Amén. Amén. El pastor es todo aquel. Un pastor, en la vida real, cuando un pastor se le acerca una oveja, las ovejas tienen garrapatas, tienen heridas, tienen mordidas. ¿Y qué es lo que hace un pastor? Agarra una oveja, empieza a limpiarla, le quita las garrapatas, si tiene una herida se la cose, se la desinfecta. Eso es lo que hace un pastor, ya sea que tenga oveja o ya sea que tenga otra clase de tipo de rebaño. Eso es lo que hace un pastor en profundidad. Limpia la oveja, si cae en un hueco, mete tiene la vara y el callado. El callado es una vara que tiene como un símbolo de interrogación. Metían en el cuello, lo metían en el cuello de la oveja y la sacaban del hueco si caían en trampas que eran puestas para otros animales.
Amén. Amén. Igual manera, cuando la vara, si por ejemplo había una oveja que estaba saliendo del rebaño, piquín y le daban unos golpecitos. No un tanganazo, sino le daban unos golpecitos y la oveja regresaba de nuevo al rebaño. Esa es la parte del pastor en lo que es referente a uno de los 5 ministerios. El evangelista. El evangelista es aquel que cuando le predica a una persona tiene el poder del convencimiento. Dios le ha dado el poder del convencimiento a través de la palabra. Dios le dice a la persona que cuando tiene pecados, ya sea por orgullo, ya sea por rabieta, ya sea por rencor hacia los padres, hacia las madres, hacia algún familiar, esa persona le decía a través de la palabra que si no dejaba eso, iba a perecer en pecado, iba a morir y iba a ir para el infierno, y siempre tiene convencimiento. Eso es el ministerio del evangelista. El maestro todo aquel que puede agarrar cualquier doctrina de la palabra y explicarla. Amén. Amén. Explicar cada punto. Ahí están los 5 ministerios. Ahora bien, aquí me decía el 14 de Timoteo. El maestro. El maestro, ya ese era el último. Tiene los 5. Apóstol, profeta, maestro, evangelista y maestro. Apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Y ese tiene los 5. Esos son los 5 ministerios. Hay gente que tienen varios ministerios juntos, hay veces que tienen 5 ministerios. Se puede. Hay una persona que puede tener los 5 ministerios. Dice en el libro de Timoteo 14, desde 4:14, no descuidéis, óigase bien, no descuidéis el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos. Con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio, bueno, le repito, son los 5 ministerios que hay en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de ellos le puede poner la mano y le puede profetizar. ¿Me entiendes? Porque aquí no está especificando de que alguien en específico le puso la mano, sino el presbiterio quiere decir los 5 ministerios que hay ahí en la palabra de Dios, que hacen el gobierno de la iglesia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bríndale un aplauso al Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Vamos a otro libro. Seguimos ahí en Timoteo, pero en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avivéis el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice el 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios le ha dado a cada persona que lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador y que está buscando la unción en la palabra de Dios, le ha dado poder y dominio propio. Dominio propio, ya usted no tiene que decir, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque Dios le ha dado dominio propio. Es decir, lo puedo en Cristo, lo puedo hacer en Dios, lo puedo hacer en Él, lo puedo hacer a través de su fortaleza, lo puedo hacer a través del poder del Espíritu Santo, a través de la unción de la oración, lo puedo hacer. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Toda persona que se dedica a las cosas de Dios, ya sea en alguno de los 5 ministerios, va a conseguir la fortaleza y el poder. Dice el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Tenemos el poder para amar, tenemos dominio propio, tenemos la capacidad por medio de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu de tener la bendición del Padre. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Mira lo que dice también en el libro Segunda de Timoteo. Timoteo. Ese está para lo último. Segunda. Ya va. No, perdón. Vámonos al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 7:1. Dice así. Así que no andamos puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Hay dos tipos de contaminación. Es decir, dice la Biblia, 2 de Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Las promesas se hacen vida en nosotros
cuando nos limpiamos de toda contaminación. Cuando nos limpiamos de toda contaminación, ¿de qué? Dice, de carne y de espíritu. Carne es todo lo que yo pueda hacer con mi cuerpo hacia lo pecaminoso. Ya sea fornicación, adulterio, ya sea droga, ya sea cualquier tipo de vicio. Eso es pecaminoso para mi cuerpo. Amén. De mi espíritu. Todo lo que sea dialogar, todo lo que sea hablar, de mi espíritu habla. Es decir, todo lo que yo pueda expresar y me pueda sentar con un hermano o con un amigo y me pueda poner a hablar. Si hablo de la Biblia, estoy edificando. Si hablo de las grandes cosas que la gente puede llegar a hacer, me estoy edificando. Pero si estoy hablando de cosas malas que la gente hace y me enfrasco en eso, no me estoy edificando. Entonces, como dice en el libro de 2 de Corintios 7:1, así que si amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad. La santidad se perfecciona a través de cuidarnos nuestra carne y cuidar nuestro espíritu a través de lo que hablamos. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice, cuando hay imposición de las manos de personas que pueden ser profetas, puede pasar algo. Cuando a veces tenemos mucho conocimiento y nos apartamos de la palabra de Dios, pueden suceder varias cosas de las personas que nos imponen las manos. Hay veces que tenemos que darnos de cuenta de que la santidad se ejerce a través de resguardar nuestro cuerpo de cosas malas, pecaminosas, y de guardar nuestro espíritu. También de resguardar nuestra alma, de no sentir cosas malas por lo demás. Es decir, cuerpo, alma y espíritu. Una persona cuando a veces puede llegar a colocar la mano dentro de nosotros y nosotros sabemos que esa persona no está caminando bien, hay una transmisión. Es decir, la persona le puede impartir lo que tiene, como dice en el libro de los Hechos, cuando iba Pablo y Silas al templo de la Hermosa, y dice que había un mendigo que estaba pidiendo limosna, que era un hombre que era ciego. Y el hombre, cuando era ciego, dice que cuando iba entrando Pablo y Silas, viene y dice que el hombre le estaba pidiendo limosna y le dice Pablo: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Recibe la vista en el nombre de Jesús. Y el hombre recibió la vista. ¿De que estaba lleno Pablo? ¿De que estaba lleno Silas? Estaban llenos del poder, de la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso quiere decir que usted imparte de lo que tiene. ¿Me entiende? Usted imparte de lo que tiene. Si tú tienes adentro de ti santidad, eso impartes cuando impone las manos. Si tú tienes adentro de ti fornicación y adulterio y estás en eso, eso imparte cuando impone las manos. Por eso le dice Pablo a Timoteo, no descuidéis el don que fue impuesto en ti por medio de las manos, por medio de la imposición de las manos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener cuidado quién te pone la mano encima. Amén. No necesariamente que una persona tenga mucho conocimiento voy a sentir mucha unción. Tengo que ver primero cómo esa persona vive. Tengo que darme de cuenta de que a través de lo que esté haciendo, si lo que está haciendo es santo delante de Dios, y si no es santo, no se deje poner mano encima. Amén. Amén. ¿Damos gloria a Dios? Sí, Eso lo dice la palabra. Amén. dice Corintios. Segunda de Corintios 7:1. 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Limpiémonos. ¿Quieren promesa? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. Perfeccionando la santidad. Mientras usted sea más santo delante de la presencia de Dios, más bendición recibe, porque no hay nada que tenga obstáculo para que usted reciba la bendición. ¿Qué hace que usted no reciba la bendición? Tener pecado de carne y pecado de espíritu y pecado de su alma. Amén. Damos gloria a Dios. No recibe la bendición. No recibe, se frena. Se frena. Porque dice, vuelvo y repito, dice el versículo: así, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Amén. Usted perfecciona la santidad, perfecciona la santidad, y su bendición no tiene obstáculo para llegar. Amén. Bríndale un aplauso al Señor Jesucristo. Santo. Dice, mire, hay manos autosuficientes, hay manos que aún sabiendo que están en malo, están en pecado, imponen las manos sobre otras personas, creyendo que ellos van a hacer sanidad en las personas, y lo que hacen cargar es más a la persona, pero de pecado.
hay transferencia cuando usted pone en mano o se la deja imponer. Amén. Amén. Mira lo que dice en el libro de Jueces. Esto es tremendo porque en el libro de Jueces 7:2 dice: y Jehová dejó a Gedeón, dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Era un pueblo de 30.000 soldados aproximadamente. Jueces 7:2 dice: y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los moabitas en sus manos, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano, oígase bien, estamos hablando de mi mano, me ha salvado. ¿Por qué? Habían aproximadamente 30.000 hombres. Y claro, 30.000 hombres es una cantidad de un ejército grandísimo. Pero ¿qué pasa? Dice Dios que le dijo a Gedeón, las personas que tengan miedo de que no quieran ir para la guerra, sácalo. Y salieron 20.000. De los 20.000 sacaron a 20.000 que tenían miedo. Entonces quedaron solamente 10.000. Entonces, bueno, a esos 10.000 llévamelo para el río. Y cualquiera que no tome agua, así como perro, o que lama el agua como perro, porque tenían tanta sed, que, imagínate tú, si viene el enemigo, y por ejemplo, tú estás lamiendo agua en un río, ¿será que lo ves? Cuando se está acercando, por supuesto que no. Y si viene una flecha, y si viene una lanza, no la ves, porque está lamiendo el agua. Entonces dice la palabra de Dios que le dijo a Gedeón, que cualquiera que esté lamiendo el agua como perro, sácalo, que no vaya a la guerra. Y de los 10.000 solamente quedaron 300. Y con esos 300 de 30.000 fueron a la guerra y vencieron. ¿Y cómo vencieron? A punta de trompeta. Amén. Ustedes lo pueden leer más adelante, después lo pueden leer, se pueden meter y buscan el capítulo y lo leen completo. Amén. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Ok, mira lo que dice también en el libro de Reyes. Ya estoy casi finalizando. Manos idólatras hacia sí mismo. Mira lo que dice en el libro de Reyes. 13 libro de Reyes, primera de Reyes 13:4. Cuando el rey Jeroboam, esto es tremendísimo, porque aquí hablamos de un rey que el rey hacía las cosas malas delante de Dios. Ese rey no se movía bien en las cosas de Dios. Sí. Entonces se le presenta un profeta y cuando se le presenta un profeta, viene y le declara de que en ese altar no se iba a quemar animales o no se iba a quemar incienso, sino que el rey que venía iba a quemar huesos de seres humanos ahí. Y eso era abominación. Ahora, ¿qué pasa? Dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón, oígase bien, del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel. Betel significa casa de Dios, ¿ok? Entendió su mano desde el altar, dijo, retenerle. Es decir, el rey que estaba caminando mal, señaló al varón de Dios y les dijo, retenerle. Y mira lo que pasó, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no pudo extenderla. O sea, el hombre extendió la mano contra el varón de Dios. Mira, agárralo. Se le secó. Se le secó la mano. Porque el varón de Dios dijo que en ese altar donde estaba Jeroboam iban a quemar huesos de seres humanos, diciendo que iba a ser una abominación. Y la señal que iba en esa profecía era que el altar se iba a partir. Y de hecho el altar en el momento, ¡pah!, se partió. Y las cenizas que estaban ahí se derramaron. Tal como había dicho la palabra del profeta. Léanse el capítulo y se van a dar cuenta. Yo lo leo completo antes de poder leer esto. Ahora bien, estamos hablando de que el hombre extendió la mano. Óigase bien, cuando nosotros estamos en eminencia en las cosas de Dios, nuestra mano, a través de nuestra mano podemos recibir y podemos dar. El hombre estaba creyendo de que estaba dando una orden, dándola de parte de Dios. Y resulta que el varón de Dios que estaba abajo del altar le estaba diciendo una profecía a él que estaba caminando mal. Amén. Y como él estaba caminando mal, él dice como así, como sobrado, porque era el rey, retenerle. Pero como el varón de Dios estaba hablando palabra de Dios, se le secó la mano. El hombre después dice más abajo por los otros versículos que él dijo al varón de Dios, y oígase bien, aquí entra una palabra muy importante, cuando ustedes lean esa cita se van a dar de cuenta. Cuando hay gente que tiene reprensión de parte de Dios, usted debe tener cuidado como ora. Señor Jesús, que mira, que quítale la reprensión a esta persona. No. Dios sabe por qué la puso.
¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué se lo voy a decir? Cuando Jeroboam clama al profeta de Dios, al varón de Dios, que orara por él para que la mano se le fuera restaurada, ¿vieron lo que pasó? El varón de Dios oró, la mano se le restauró. Y más abajo en el capítulo nos damos de cuenta de que el profeta termina muriendo y Jeroboam sigue haciendo lo malo. Y salama saya, lama soja. Eso quiere decir que la reprensión que está sobre una persona no se debe de quitar. Se le debe de preguntar a Dios, Señor, es de tu parte de orar por esto. Y siempre hay que decir a Dios, Señor, yo voy a poner las manos sobre mi hermano en el nombre de Cristo Jesús y que se haga tu voluntad, pero que no se haga ni la de él ni la mía. No sea que sea escuchado y después que sea escuchado termina recibiendo una reprensión y el otro sigue haciendo lo malo. Amén. ¿Damos gloria a Dios? Le pasa el daño al otro. Exactamente, eso es lo que le estoy diciendo. Cuando si Dios reprendió a Jeroboam y se le secó la mano, déjalo. ¿Me entiendes? Déjalo que eso siga corriendo. Si Dios puso eso ahí, por algo es. Porque si abajo, si me dice la palabra, que el profeta hubiese seguido vivo, y resulta que el profeta literalmente perdió el oído. Dejó de escuchar a Dios. Porque el profeta más abajo dice la palabra que él escuchó a otro profeta que le dijo mentira. Yo también soy profeta de Jehová y Jehová me dijo que te regresara. Cuando Dios le había dicho al profeta que no se regresara. Y el profeta se regresó. Y cuando se regresó vino palabra de Jehová al profeta y le dijo, por cuanto has hecho esto morirás. Y el profeta murió. Y el otro profeta que lo había engañado no murió. Por eso le estoy diciendo que hay reprensiones que no se deben de quitar. Que hay el poder de quitarlas, sí, pero no le compete a uno hacerlo. ¿Que lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero se puede echar muchas ascuas encima de su cabeza. Se puede echar mucho juicio. Usted mismo, de esa persona, se puede estar echando el mismo juicio en su cabeza. Claro, porque eso Dios lo está procesando. Exactamente. Lo que Dios está procesando está ahí. Ahora, lo que le quiero decir es que a través de las manos se pueden transmitir y se puede recibir. Usted puede recibir la presencia de Dios y también puede haber maldiciones de esa persona. Porque eso depende de cómo vive. La Biblia dice, guárdate limpio. O sea, guárdate limpio en espíritu, guárdate limpio en tu carne. Amén. Cuando usted le pone las manos a alguien y de repente queda peor, algo se transfirió. Algo se transfirió. Pero cuando estaban, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas vienen entrando, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. ¿De qué estaban llenos ellos? De la presencia del Espíritu Santo. Y cuando le dicen, recibe la vista, recibió la vista. El hombre quedó saltando y quedó saltando. Amén. Porque el que está lleno de lo que está lleno transmite. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, pónganse sobre sus pies y vamos a orar por esta corta predicación en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre Santo, Padre Eterno de la gloria, bendito Dios. Bendicido es tu nombre, Señor de los cielos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Eterno de la gloria. Bendito Dios y Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gloria, te damos gracias, Padre Santo. Padre Eterno, tu reino sempiterno y tu señorío va de generación en generación. Bendice a mis hermanos y bendice a los que ven esta prédica. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.